Hace unos días en mi video sobre los peores iPhones de la historia recibí este comentario. Qué locura de video no entender el impacto histórico del primer iPhone. O es de ignorante o es de hater. ¿Y saben qué? Josué tiene toda la razón. Es muy fácil mirar atrás con los ojos de hoy y destrozar al primer iPhone. Fui duro con él porque seamos honestos. Técnicamente era un desastre. No tenía 3G, no grababa video, la batería era un chiste, no podías copiar y pegar el texto. Y no existía la App Store. Era a todos los efectos prácticos un prototipo a precio de oro. Y si lo juzgas solo por sus especificaciones, claro que fue de los peores. Pero hay una línea muy fina entre criticar sus fallas técnicas y ser ciego a su legado. Criticar el hardware es fácil. Negar que partió la historia de la humanidad en dos, bueno, eso sí es de ignorantes. Hoy voy a darle la razón a este comentario. Hoy vamos a dejar de lado los megapíxeles y los gigahercios. Y vamos a hablar del terremoto, porque cuando dejas de ver un teléfono y empiezas a ver el impacto, el panorama cambia por completo. Ya que si miras a tu alrededor, casi todo lo que define la vida moderna está dictado por un solo rectángulo de cristal. La forma en la que interactuamos, la economía de las aplicaciones, la caída de industrias enteras y la aceleración brutal del Internet móvil, todo para bien o para mal tiene un punto de origen. Pero la historia del iPhone no comenzó con una epifanía mágica de diseño. Comenzó con una profunda frustración. Digamos que antes del iPhone, Steve Jobs odiaba su teléfono. Sentía que su equipo Motorola era simplemente terrible, torpe, rígido y lleno de fricción. Al mismo tiempo, una sombra crecía en la industria. El miedo de que Microsoft estuviera desarrollando un teléfono capaz de destrozar al iPod. Esta mezcla de frustración y paranoia llevó a una decisión radical entre el 2004 y 2005. Apple tenía que construir su propio teléfono. Curiosamente, el iPhone no nació como un solo concepto, sino como un choque de dos proyectos internos. Un equipo intentaba crear una tablet táctil, lo que años después conoceríamos como el iPad, mientras otro exploraba si una pantalla táctil podía tener sentido en un dispositivo de bolsillo. Jobs tomó la decisión lógica: encoger el concepto de la tablet, redirigir todos los recursos y dar luz verde a un desarrollo ultrasecreto. Lo llamaron el Proyecto Púrpura. A pesar del nombre inofensivo, el iPhone se desarrolló bajo un nivel de paranoia industrial absoluta. Apple bloqueó un piso entero de sus oficinas exclusivamente para este propósito. Los ingenieros y diseñadores involucrados tenían prohibido hablar del tema con sus propias familias. Por lo que sabían en sus casas, bien podrían haber estado trabajando en tecnología militar. Fueron 2 años y medio de silencio absoluto, y costó aproximadamente $150 millones. Suena una cifra absurda, pero piénsalo desde esta perspectiva. No estaban construyendo un teléfono, estaban resolviendo problemas de interacción física que nadie había solucionado, o que la industria había resuelto de forma mediocre. Las pantallas multitáctiles ya existían, pero lograr que un panel de cristal fuera lo suficientemente preciso, rápido y sensible como para seguir el movimiento natural de un dedo humano, era un desafío de ingeniería monumental. Apple tuvo que escribir software desde cero solo para interpretar el lenguaje del tacto humano. Luego estaba el cerebro del equipo. Jobs no quería un sistema operativo de teléfono básico. Quería un sistema real. Los ingenieros tuvieron que hacer lo imposible: comprimir la arquitectura del Mac OS X para que corrieran un chip minúsculo y de bajo consumo. Hacer que un sistema operativo de escritorio sobreviviera con la batería de un teléfono móvil era todo un milagro técnico. Y finalmente el tacto. Jobs exigió que la pantalla no fuera de ese plástico barato que se raya con tan solo mirarlo. Tenía que ser cristal real. Esto provocó una alianza de emergencia con Corning, dando a luz al hoy legendario Gorilla Glass. Todo este esfuerzo, toda esta obsesión por los detalles culminó el 9 de enero del 2007. Steve Jobs subió al escenario de Macworld y ejecutó la presentación de producto más perfecta de la historia. Nos prometió 3 revoluciones: un iPod con pantalla panorámica, un teléfono y un comunicador de Internet. Y luego la revelación: no eran 3 dispositivos, era uno solo. Para entender la magnitud del impacto del iPhone, cuando salió a la venta ese 29 de junio del 2007, tienes que recordar cómo era el mundo un día antes. Los teléfonos inteligentes ya existían. BlackBerry, Nokia, Palm y Windows Mobile dominaban el mercado. Pero vistos en retrospectiva, al lado del iPhone parecían prototipos sin terminar. El dogma de la industria dicta que el ser humano necesita retroalimentación física. Los teclados mecánicos no eran una opción, eran la ley. Luego estaban los stylus. Si alguna vez usaste uno de estos pequeños punteros de plástico, recordarás lo incómodo, imprecisos y artificiales que se sentían. Las interfaces de esos teléfonos estaban esclavizadas al hardware. Los menús eran laberintos secos y navegar por Internet era una experiencia tan dolorosa que simplemente evitabas hacerlo. Además, cada dispositivo era esclavo de las operadoras telefónicas. Ellas dictaban qué software se podía instalar y cómo debía verse. Y lo peor,
La tecnología estaba fragmentada. BlackBerry era el rey del correo, el iPod era el dios de la música, y las cámaras de los teléfonos, bueno, eran un chiste de mal gusto. Cuando Apple diseñó su teléfono, decidieron tirar a la basura las reglas del hardware y pensar en el software. Jobs tomó una decisión que parecía autosabotaje: eliminar todos los botones físicos del frente y dejar solo un botón de inicio, y convertir el resto en una inmensa pantalla. En su momento fue una apuesta aterradora. La competencia y los analistas juraban que los usuarios odiarían no tener teclas reales, pero la idea era de una brillantez absoluta. Un teclado digital que solo existe cuando lo necesitas y desaparece para dejarte un lienzo en blanco cuando quieres ver un video, o jugar un videojuego, o navegar. Al depender del software, el teléfono no nació muerto. Podía evolucionar con actualizaciones, cosas que hoy tu cerebro da por sentadas, como el pellizcar para hacer zoom, nunca se había visto antes. Apple logró que la física de deslizar una página web se sintiera tan natural, con inercia y fricción simulada, que el acto de usarlo era adictivo. Y su impacto no perdonó a nadie. El iPhone no solo mató a los otros teléfonos, devoró industrias enteras. Acabó con las cámaras compactas, empujando a gigantes como Kodak a la bancarrota en el 2012. Destrozó el mercado de los GPS dedicados. Marcas perdieron 85% de su valor en un par de años porque de pronto Google Maps y Apple Maps vivían en tu bolsillo. Aceleró la caída de los medios impresos y transformó la banca, el comercio y hasta las calculadoras. Irónicamente, la propia Apple fue víctima de su creación. El iPhone le quitó las ventas al iPod casi de la noche a la mañana. Pero el verdadero golpe maestro, y uno que casi no ocurre, fue el ecosistema. Al principio, Steve Jobs creía que los desarrolladores debían crear simples aplicaciones web. No quería software de terceros ensuciando su sistema perfecto. Pero la comunidad de hackers no estuvo de acuerdo. Inmediatamente comenzaron a hacer jailbreak a los iPhones para instalar aplicaciones nativas no autorizadas. La demanda de los usuarios era ensordecedora. Quería más software. Apple escuchó. En marzo del 2008 lanzaron el kit de desarrollo y en julio de ese año abrieron la App Store con apenas 500 aplicaciones. En su primer fin de semana registraron 7 millones de descargas. Ese día nació la economía de las aplicaciones. Un desarrollador en su habitación podía distribuir su código a millones de personas a través de una tienda centralizada y curada. Apple se quedaba con el 30%, los creadores ganaban dinero y los usuarios obtenían un entorno seguro. Este ciclo de retroalimentación infinita dio a luz a los juegos móviles, las suscripciones digitales y las redes sociales modernas. Y la gig economy permitió que empresas como Uber pudieran existir. Pero quizás el mayor triunfo silencioso del iPhone fue obligar al mundo a rediseñar la red. Antes del 2007, el Internet móvil era una burla. Pantallas enanas, velocidades ridículas y versiones de páginas web que parecían texto plano roto. Safari en el iPhone lo cambió todo. Por primera vez el Internet móvil era el Internet real, renderizando sitios web completos de escritorio en la palma de tu mano. La explosión masiva en el consumo de datos hizo que las operadoras como AT&T colapsaran bajo el tráfico del iPhone. Esto forzó a los gobiernos y a las empresas de telecomunicaciones a inyectar miles de millones en infraestructura, acelerando la llegada del 3G y empujando desesperadamente el desarrollo del 4G. Incluso la industria del desarrollo web tuvo que despertar. De pronto, el diseño responsive no era un lujo, era una obligación de supervivencia dictada por las reglas de este nuevo cristal táctil. Así que, regresando al principio, juzgar al primer iPhone por los megapíxeles que le faltaban en el 2007 es no entender el juego que Apple estaba jugando. Porque no nos estaba vendiendo simplemente un teléfono, nos estaba entregando un caballo de Troya. Apple no inventó el teléfono móvil, pero definitivamente reescribió el comportamiento humano. Aunque la gran ironía de toda esta historia es que esa misma revolución de que nos pareció pura magia en el 2007 es exactamente la culpable de que hoy absolutamente todos los teléfonos se sientan idénticos, predecibles y aburridos. Pero de cómo llegamos a ese punto muerto del diseño, de eso hablo en este video de aquí.